Esta noche, en lo más impactante, un ladrón aumenta la velocidad a 3 dígitos. Pero su arriesgado escape acaba en desastre. Además, un proyecto de asesino se convierte en una bala de demolición sobre 4 ruedas. Y se arroja desafiando la muerte. Y un fugitivo se roba el auto de la familia. Está en llamas. Pero su paseo salvaje estalla en llamas. Se lanza al río. Luego, un maleante de la velocidad desafía al tráfico. Y un policía requiere de un solo golpe para detenerlo. Más adelante, un conductor ebrio escapa a pie. ¡Dale al perro! Y tiene un encuentro brutal con la ley. Esto no es una película. Lo que están a punto de ver es real. ¡Oh, no! Prepárense. ¡Disparo! Persecuciones a alta velocidad. Está huyendo a pie. Fort Bend, Texas. El sospechoso de robo, Joseph Flores, abandona su auto después de una persecución a alta velocidad, pero los oficiales de la ley lo atrapan. Bien, lo tengo. Flores fue arrestado y pasó 11 meses tras las rejas. Ahora, 1 año y 1 mes después de ser liberado, huye de nuevo. Está disparando. Esta vez, Flores y su novia disparan a 2 personas durante un robo, incluyendo a un policía. ¡Me disparan! El sargento dijo que hubo disparos y que a él lo habían herido. El oficial Mike Waller se une a la persecución. Se dirige al sur en Nether Right. Pero el fugitivo pronto deja a los oficiales en el polvo de Texas. 484, necesitamos refuerzos. Este sujeto estaba decidido a escapar. Los oficiales se dividen para buscar a su presa. Sí, no estamos seguros de dónde están. De repente, Waller detecta a los renegados y aumenta a 110 por una vía secundaria. Una potencial amenaza para los niños. Vi a un chico en su bicicleta sobre la calzada y eso me devolvió a la realidad. Fue como escuchar, recuerda dónde estamos. Sin advertencia alguna, la cacería se convierte en mortal. La novia le dispara a Waller. Está disparando por la ventana. Ella se asomó por la ventana del pasajero e hizo 3 o 4 disparos. Está disparando por la ventana. Obviamente eran asesinos de policías. Waller reacciona. Con una mano sobre el volante, toma su rifle de asalto que está debajo del panel de control y dispara. Hice unos 12 disparos a través de la cabina. Y aumentaron la velocidad. Flores solo tiene una oportunidad para huir: la autopista. Ahora se dirigen hacia la autopista 59. Nos dirigimos a la autopista. Algo me decía que él iría hacia allá. Waller está decidido a no permitir que escape. Están huyendo. Si le daba un neumático, él podía perder el control del vehículo. Waller hace otra descarga de fuerza letal. Ocho balas destrozan los neumáticos del auto, pero aún así el sospechoso se lanza a la autopista. Entró a la autopista 59 al sur. Yo sabía que la persecución no duraría mucho. Seguimos al sur, un neumático comenzó a desintegrarse. Nos encontramos con algo de tráfico y el auto comenzó a zigzaguear. Perdió el control. Perdió el control y el vehículo giró completamente. La parte trasera quedó hacia el frente y golpeó a una camioneta negra que también viajaba hacia el sur. Continuó con el auto completamente fuera de control. Sacó a la camioneta negra de la vía y siguió hasta golpear el muro. Increíblemente, Flores sale del auto. Da un salto ciego sobre el muro, una caída de 7,5 metros. Pero la principal preocupación de Waller es la novia con un instinto asesino. Le dije, ni lo pienses, sería lo último que harías. Ahora puede la policía dirigir su atención a Flores. Lo teníamos vigilado desde cuando salió del vehículo. La historia se repite
y Flores es capturado una vez más. Dos posibles asesinos de policías convirtieron a Texas en una zona de combate. Pero gracias a un decidido oficial, su reino de terror llegó a su fin. Condado Douglas, Georgia. Una camioneta robada es rodeada por un enjambre de patrullas. En su interior está Michael Richardson, un ladrón profesional de almacenes y autos. Jamie, ¿dónde estás? Sigo detrás de ti, amigo. El oficial Jamie Fowler ayuda a acorralar al rebelde de la vía. Traten de encerrarlo. 4 o 5 oficiales intentaron encerrarlo y no funcionó. Richardson se sale por completo del pavimento y continúa por la vía a 135 kilómetros por hora. Los policías no podían creer lo que veían. Se salió por completo de la vía y fue al lado opuesto de la zona de protección. El conductor apenas evita la estructura de un puente y vuela la bancada haciendo explotar 2 neumáticos. Parece que estalló el neumático. Tiene que aminorar aquí, casi a 1 kilómetro de Logle. Corriendo sobre los aros, el desalmado se detiene como si fuera a rendirse. Se sale de la vía. Pero el sospechoso está a punto de hacer otro inaudito escape. Alerta. De repente se lanza hacia la división. Se atraviesa directamente en medio del tráfico opuesto y va hasta el otro lado de la autopista. Fowler y sus compañeros se mantienen tras él. El vehículo vuelve nuevamente al concreto y acelera directo hacia un oficial. Uno de los oficiales salió de su vehículo e iba a tratar de dispararle, pero el sujeto intentó arrollar al oficial. Fowler ahora persigue a un loco que está en contravía hacia los autos que se acercan. Se dirige al occidente. Trataré de hacerlo mirar. Solo sácalo de la vía. No dejes que cause problemas. El plan, un golpe directo. Golpear la defensa del sospechoso y hacerle virar sacándolo de la vía. Solo hay un problema. Esta fue la primera vez que hacía una de estas maniobras. Si Fowler ejecuta mal la maniobra, la camioneta quedará sobre 3 carriles de tráfico de autopista, ocasionando un desastre seguro. Tal vez no volvería a tener la oportunidad, era ahora o nunca. La primera maniobra de Fowler es un golpe directo. La camioneta se desvía volcándose completamente. Vi cómo la parte inferior de su vehículo pasó por mi ventana. Traté de hacerlo según las instrucciones y por suerte funcionó. El ladronzuelo adicto a la velocidad es puesto bajo custodia. ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! Me alegré cuando todo terminó. Por fortuna nadie salió herido. Este impulsivo maleante estaba dispuesto a golpear a cualquiera. Pero finalmente fue el oficial Fowler quien lo noqueó. Medina, Ohio. Falso Sansami. Un sospechoso de conducir ebrio obliga a la policía a una cacería nocturna. Se dirige en sentido contrario, por una angosta calle. Va en sentido contrario por Washington. Sentido contrario hacia la plaza. El conductor se apresura hacia las luces de los autos que vienen, esquivándolos en el último segundo. Broadway hacia el sur en la plaza. La persecución toma una angosta calle. ¿En dónde estamos? Estamos detrás de Carver. Creo que busco un lugar por donde salir. Cuando el conductor ebrio acelera hacia una calle principal, Va saliendo por Unión. el sargento George Horton aparece por la izquierda. Lo tengo. Es mío. Ya es mío.
El sospechoso siente la presión y aumenta la velocidad. Íbamos como a 100 kilómetros por hora. Acorté la distancia entre mi auto y el suyo. Y estábamos saliendo hacia un giro en S y a la velocidad a la que íbamos, pensé que él no podía lograrlo. Y lo hizo. Se estrelló en la esquina de Wyman. El conductor sale del auto y comienza a correr. Pero hay algo con lo que este fugitivo no contaba. ¡Soltaré al perro! Como soy de la unidad canina, liberé al perro para tratar de aprenderlo. Horton libera 42 kilos de agresivo pastor alemán. Perseguido por el canino, el sospechoso corre directo a la calle. No vio el auto del alguacil que venía, giró y golpeó un costado del auto. El sospechoso estaba tan concentrado en el perro que se estrelló con el costado del auto del alguacil y cayó al suelo. En realidad quedó sin sentido para que el alguacil y uno de nuestros oficiales lo atraparan. Una vez arrestado, el hombre notablemente ebrio da una razón para esta peligrosa travesía. ¿Por qué corría? Disculpe, ¿por qué corría? Pensaba divertirme un poco. Sí, nos divertiremos mucho. Sí, fue divertido verlo rebotar del auto policial que no vio venir. Sí, se lo merecía. Al final, este ebrio corredor fue acusado por conducir intoxicado y resistirse al arresto. Su castigo por transitar de manera indebida ya lo había recibido. A continuación, terror en la autopista cuando un forajido pierde el control. Además, locos fugitivos por la velocidad se estrellan fuertemente y terminan en horribles volteretas letales. Luego, unas forajidas crean disturbios en las calles y son controladas por la patrulla de autopistas. Todo esto y más, cuando lo más impactante, persecuciones de alta velocidad, continúen. Lo más impactante, persecuciones a alta velocidad. Atlanta, Georgia. En verdad está volando. El camarógrafo de helicóptero Rick Nelson persigue a un fugitivo en la interestatal. Va al sur. Recibimos una llamada de una persecución en la 400. Se desplazaba a 150 o 160. Nelson no tiene idea de que está a punto de ser testigo de una de las persecuciones más violentas y trágicas jamás registradas. El crimen de este hombre, girar un cheque sin fondos. Fraude. Parece incomprensible que por un simple fraude se corra tan rápido y se arriesgue la vida propia y la de los demás. Las unidades en tierra tratan de mantenerse al lado del sospechoso, pero no pueden igualar su imprudente velocidad. El hombre golpea un barril de construcción y casi pierde el control. Pero en lugar de frenar, acelera. No se puede controlar un vehículo a esa velocidad. Debe golpear algo. El conductor toma una rampa hacia una congestionada autopista de intercambio. Es el último error que comete. ¡Alto! 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 ¡Oh, Dios! ¡Dios! Nos impactó. Fue en verdad una colisión horrorosa. Rozó el extremo posterior de otro vehículo pequeño. Lo lanzó al otro lado de la autopista contra el muro. Salió del auto con el golpe. Salió por la ventana hasta la 285. De verdad fue impresionante. Cuando llegan los autos de policía, solo hay una nube de polvo. Los oficiales se apresuran a ayudar al hombre. ¿Puede oírme? Escúcheme. Necesito que abra los ojos. ¡Abra los ojos! Pero ya nada queda por hacer. Es una de las escenas más sombrías que han presenciado. El único consuelo que queda es que pudo haber sido peor. Fue el único lesionado en todo el evento. Que nadie más resultara herido es sorprendente, absolutamente increíble.
Es un accidente aterrador que Rick Nelson jamás olvidará. Arriesgar tantas vidas y la propia no vale la pena. Condado Chickasaw, Mississippi. Iniciando persecución. 2 adolescentes solicitados por un caso de metanfetamina se dirigen al sur a 150 kilómetros por hora. Corrían tan rápido como su auto lo permitía, de carril a carril, pasando autos. Si hubiesen podido correr a 750 kilómetros por hora con ese auto, lo hubieran podido hacer. De repente, los enloquecidos adolescentes casi colisionan de frente con una camioneta. Un encuentro cercano con la muerte. Demasiado cercano. El oficial ha visto suficiente. Los detendré. Llamé al despacho e informé que tendrían que detener esta persecución, de lo contrario matarían a alguien. Oh, Dios, solicito ayuda con un dispositivo de clavos. Adelante, los oficiales están a punto de colocar un dispositivo de clavos. El conductor los ve. Maniobra el volante y ocurre el desastre. Observen detenidamente. El veloz auto casi arrolla a un oficial al lado del camino. Su ruta de escape fue mínima. En esta aparatosa volcada, el vehículo giró unas 9 veces. Harmon teme lo peor. Temí que los encontraría muertos. Sorprendentemente, los enloquecidos rebeldes siguen vivos. Los adolescentes son puestos bajo custodia. Hay suficiente evidencia para enviar al conductor a prisión durante 15 años. La velocidad mata, pero afortunadamente estos adictos de Mississippi han salido de las carreteras para siempre. Toledo, Ohio. Los policías no pueden creer lo que ven. Un hombre que es buscado trata de escapar en un remolque familiar. Continúa hacia el oriente, Manhattan. Y conduce esta pesada casa rodante como si fuera un Maserati. Atención, atención. Atención. Veo un hombre, parece alto y delgado con una camisa roja. Debemos detenerlo. Timothy Kurth, de 35 años, infringió su libertad condicional por un cargo de asalto y robó el vehículo de su tío. El vehículo aumenta la velocidad. Vira hacia las vías secundarias. Y maniobrando, supera a un escuadrón de radiopatrullas. Los policías deciden que solo hay una forma de detenerlo. Desinflar los neumáticos. Confirmado. Los clavos son colocados en una intersección. Continúa la persecución. Unidades atentas. El vehículo hace una S y evita el dispositivo. No lo atraparon. Necesitamos a alguien en Ottawa Drive. Se despliegan más clavos. Y esta vez logran su cometido. Se afectaron los neumáticos frontales. Fragmentos de neumático vuelan al frente de los autos de policía. Solo tiene un neumático trasero. Neumáticos traseros fuera. Luego una lluvia de chispas. Y llamas. Se incendió y aún no se detiene. Está en llamas. Tendremos que apagar el fuego. Ahora es una inmensa antorcha rodante. El vehículo podría explotar en cualquier segundo. Unidades cercanas, repórtense. Sin advertencia alguna, este auto se sale de la vía. El vehículo está en llamas. Está en llamas. Oh, no puede ser. Va directo al río. La bola de fuego de 2 toneladas se lanza por una rampa de botes y se hunde en el río.
El fugitivo y sospechoso es sacado del agua y puesto bajo custodia. 793 está bajo custodia. Afortunadamente, su desesperada fuga de la ley estalló en llamas. ¡Se dirige al río! A continuación, ¡Zigzaguea y trato saliendo del tráfico! cuando un habilidoso conductor supera a la policía, se requiere de una persecución a pie para dominarlo. Pero primero, un conductor ebrio colisiona en una barrera ¡Señal 4, señal 4! y lanza a su pasajero de cara al asfalto. Además, un maniático en un Mustang es sacado de la vía a golpes, pero se necesita una flotilla de autos policiales para detenerlo del todo. Todo esto y más cuando lo más impactante, persecuciones de alta velocidad, continúe. Lo más impactante, persecuciones a alta velocidad. Port St. Joe, Florida. El oficial Tony Yowell trata de detener a un ladrón de autos ebrio en una camioneta robada. ¡Se detuvo! Pero este ebrio también es adicto a la velocidad. Veo que el hombre acelera. Lo hace, gira y entonces nos dirigimos de vuelta a la playa. ¡Se devolvió! ¡Regresa a la playa! El oficial Yowell quiere terminar esta persecución antes de que llegue a calles más congestionadas. Pero golpear la camioneta no es una opción. El ladrón ebrio lleva a un pasajero inocente en la cabina. Quería que terminara, pero no quería poner a nadie más en peligro. En lugar de eso, usan los clavos. Tengo los clavos aquí. ¡Déjalo ir, Ross! El tráfico ha sido retirado de la vía y se tienden de nuevo los clavos. Continúa a alta velocidad. El conductor los ve muy tarde y hace un movimiento desastroso. Giró el vehículo bruscamente a la derecha tratando de evitar el dispositivo de clavos. Todo lo que yo podía pensar era, oh Dios, hirió a alguien. Señal 4, señal 4. Acaba de chocar luego de una voltereta. Yowell corre hacia la camioneta para asegurar al conductor. Código 49. Comenzaba a salir por la puerta del pasajero. Trataba de salir del vehículo para correr. Otro oficial se apresura para ayudar a controlar al beligerante sospechoso. Finalmente lo ponen bajo custodia. Entonces el oficial Yowell ve al pasajero arrojado sin vida sobre el asfalto. Tendido sin moverse, con sus brazos estirados. ¿Puede alguien ayudarnos? Tenemos señal 7. Señal 7. Un deceso. Yowell trae una lona. Con una frazada, yo estaba dispuesto a cubrir su cuerpo. Esta grave situación toma un giro inesperado. El oficial Yowell se asombra ante lo que ve. Vamos que lo que parecía un 7 no lo es. Pensamos que estaba muerto. Cuando nos acercamos, estaba gimiendo. ¿Dónde está lastimado? ¿El cuello? Quédese quieto, ya lo atienden. Llamamos la ambulancia. Él estaba en serios problemas. Increíblemente, nadie murió en los otros vehículos. Un resultado sorprendente que el conductor esposado en una patrulla comienza a apreciar. ¿Alguien murió? ¿No hay nadie muerto allí? No, señor. ¿Usted conducía? Sí, señor. Estoy asustado, hombre. Soy alcohólico. Estoy asustado. Días después, el conductor comparece ante el juez. Entró y dijo, soy culpable, envíeme a prisión. Y no se resistió. Tuvo suerte de que los cargos por su aventura alcohólica no incluyeran homicidio. Va como a 90.
autopista. Dell City, Oklahoma. Este sujeto me tiene haciendo círculos por todo el lugar. Un hombre en un Mustang sale disparado de su vecindario y hace un cruce por el césped. Pasa un remolque y casi colisiona de frente contra una camioneta roja. El conductor ve una rampa y la toma en una desesperada cacería hacia la congestionada autopista. Va por la I-240 y va a entrar a la autopista. Acelera a 170 kilómetros por hora. Golpearlo a alta velocidad es muy arriesgado, pero los oficiales deben tomar ese riesgo. Lo hicieron girar. La patrulla de autopista lo acaba de hacer girar. ¡Está girando! Rebota en medio de la vía como una pelota. Pero aún así no se detiene. Otro intento. Y se acaba. Fue una muy buena maniobra. Los tenaces policías finalmente lo sacan por la fuerza. Una docena de autos del escuadrón rodean al sospechoso. ¡Ve! La amenaza de 25 años es llevada a la estación en donde tendrá mucho que explicar. Anaheim, California. A 150 kilómetros por hora. ¿De verdad va volando? Un hombre tras el volante de un auto robado lleva a los oficiales a una cacería de alto octanaje. ¡Se le acabó la autopista! ¡Mírenlo! ¡Entra y sale del tráfico! ¡Es increíble! El conductor es rápido, impredecible y casi imposible de atrapar. ¡Es todo un agresor! Acelera al cruzar un paso peatonal sin consideración alguna por los transeúntes. La gente trata de apartarse de su camino. La policía se ve obligada a tomar una acción drástica. Intentarán una maniobra desestabilizadora. ¡Lo golpean! Veamos si lo detienen. No lo logran. Otro policía interviene para un segundo golpe. Intentan golpearlo de nuevo. ¡Vayan! Pero aparece una barrera inesperada en el camino. Un tren bloquea el camino. El conductor se clava en los frenos y hace un violento giro a la derecha. Después trata de evadir a los policías y hace otro giro inesperado. Parece que cruzará la dirección de nuevo. Infortunadamente, la colisión no es suficiente para evitar que el hombre escape rápidamente. Salió, intenta escapar. Pero huyendo no es tan bueno como conduciendo. Parece que sus pantalones se le caen. Ingresa a un estacionamiento en donde el sargento Chris Rosen lo derriba con un fuerte movimiento. Mi primer instinto fue empujarlo, pero antes de contactarlo, se giró y adoptó una posición de combate. Así que me arrojé debajo de sus brazos y lo derribé. El próximo trayecto de este endemoniado será en la parte posterior de un auto de policía. A continuación, Entra y sale del tráfico a alta velocidad. la policía le pisa los talones a un par de ladrones de zapatos para después cerrarles la puerta en la cara. Lo tenemos. Además, un ojo en el cielo nocturno persigue a una pandilla de forajidas. Haz lo que sea. Mientras los policías en tierra las capturan. Después, la huida en sentido contrario de un ladrón de autos termina en una colisión. Todo esto y más cuando lo más impactante, persecuciones de alta velocidad, continúe. Lo más impactante, persecuciones a alta velocidad. Memphis, Tennessee. Un ladrón de autos y su chica huyen en un Honda robado. La persecución va ahora en dirección al oeste, en Winchester. Dos unidades de policía se acercan. El sujeto se dirige al aeropuerto. Entonces, sin advertencia, el conductor fugitivo se lanza por la división. En una acción suicida hacia el tráfico en vía contraria. ¡Oh, Dios!
Conductores inocentes se ven acosados de repente por la carrera de este bólido. Tengo un mal presentimiento acerca de eso. No tiene a dónde huir. Esto es malo, muy malo. ¡Oh, no! Se han estrellado violentamente. Los fugitivos arremeten contra un sedán. ¡Oh, no! Ambos autos iban a más de 90 kilómetros por hora. Ahora surgen llamas. Greg Johnson estaba atendiendo asuntos personales en una esquina cercana. Vi por mi ventana todo lo que estaba sucediendo. Eran 2 autos que colisionaron de frente. Mi corazón latía. Vi el fuego, así que corrí adentro y tomé el extintor. Lo único que pensé fue, este auto puede explotar. El heroísmo de Greg evita que las llamas se propaguen. 3 personas sobreviven a la fuerza de la colisión. El ladrón de autos es uno de ellos. Pero su cómplice femenino no lo logra. Afortunadamente, después de todos los peligrosos momentos, ninguna otra vida se perdió en esta terrible persecución. Esto es malo, muy malo. ¡Oh, no! Persecución en progreso. Seminole, Florida. Las cámaras infrarrojas de un helicóptero de la policía permiten a los oficiales ver todo en la oscuridad. Hacia el norte por la avenida del aeropuerto. Esta noche enfocan a un ladrón de carreteras y sus cómplices tratando de superar a los policías. Copiando hacia el norte por la avenida del aeropuerto. El sargento James Ingram les pisa los talones. Durante una persecución, siempre siento que mi vida está en peligro. Eso viene con el trabajo. Ingram aumenta la velocidad y se acerca a los criminales. Golpea el parachoque. Y hace que la camioneta gire saliéndose de la vía. La camioneta apenas evita un poste de energía y desaparece detrás de una pared de polvo. Maniobra completa. Maniobra completa, 23. Un examen cercano muestra que uno de los delincuentes es arrojado de la camioneta. Sus compañeros intentan correr. Saltan sobre su cuerpo doblado, pero son apresados rápidamente por la policía. Había tantos oficiales que no tuvieron por dónde escapar. Y no lograron deshacerse de la evidencia. Durante la persecución yo observé una cartera oscura lanzada por la ventana del pasajero. La policía envió un mensaje en esta parte de la ciudad. La justicia nunca es ciega. A continuación, ¡Acelere la intersección! un ladrón de autos lleva a la policía en una carrera mortal por las colinas de Hollywood, solo para estrellarse y arder. Después, un lunático ebrio pierde el control y termina dando unas espeluznantes volteretas cuando lo más impactante, persecuciones de alta velocidad, continúe. Lo más impactante, persecuciones a alta velocidad. Hollywood, California. Acelere la intersección. Se pasó la luz. La policía persigue con intensidad a un hombre que conduce un vehículo robado. Podría estar buscando problemas. La policía cree que tiene un sospechoso peligroso y armado. Es por eso que comenzó la persecución. El sospechoso se atraviesa en el tráfico. ¡Oh, casi lo golpean! Cuando la policía parece que puede atraparlo, Ahora se detiene. La policía rodea el auto. lleva la persecución fuera de la vía. Va hacia el sur por la acera. Y hay un peatón adelante. El sospechoso casi atropella a 2 civiles sobre la acera. Después el guerrero de la carretera huye hacia las colinas y al vecindario más exclusivo de Los Ángeles. Las costosas propiedades de Mulholland Drive en las colinas. El enloquecido conductor aumenta el peligro al apagar sus luces. Apagó las luces. El auto no tiene luces. Desciende la colina volando, dando curvas erráticas en medio de la oscuridad.
llenas de curvas en esas colinas. Hay una curva muy cerrada adelante, pero él no la ve. ¡Oh, pierde el control! Golpea la baranda de seguridad. Y el auto se voltea. Tomó la curva muy rápido. Subió a la ladera y se volcó. El auto se voltó. Y está en llamas. El sospechoso está atrapado adentro. El motor se incendia. El tanque de gasolina puede explotar. Pero los policías arriesgan sus vidas para salvar al hombre que temen esté armado. Tratarán de sacarlo del auto antes de que se queme por completo. ¡Vamos, vamos ahora! El sospechoso es esposado y acusado. Su noche de alta velocidad por las calles de Hollywood terminó en una curva. Una persecución nocturna en las calles de Decatur, Alabama. Hacia el norte, por la antigua 24. Un conductor sospechoso de ebriedad serpentea sobre la línea amarilla. Va por toda la vía. Ni siquiera se mantiene en la vía con nosotros detrás de él. El intoxicado pasajero arroja botellas vacías por la ventana. Casi me golpea con algo que arrojó. El oficial Mark Weisner mantiene la velocidad, pero en estas oscuras calles rurales una persecución puede tornarse letal en un segundo. Estaba preocupado de que este hombre hiriera a un inocente. Para su sorpresa, la camioneta pasa a una entrada de autos. Gira peligrosamente por el vecindario. Parece que se rendirá. Da la vuelta a la casa. Pero el ebrio no tiene intención de rendirse. ¡Oiga, detenga esa camioneta! El conductor aumenta la velocidad y huye. ...100, 110 kilómetros por hora de nuevo sobre la autopista. Weisner ve una curva peligrosa adelante. Una trampa mortal a esta alucinante velocidad. Íbamos a 130 kilómetros por hora y vi que había otro vehículo delante. Me di cuenta que no iba a disminuir para tomar la curva. El oficial solo puede observar el desastre que se avecina. El ebrio conductor golpea a otro vehículo y se voltea. 8 volteretas letales. Las luces revelan una escena horrible. El pasajero es arrojado violentamente del auto mientras va girando. Cuando vi que el vehículo salió de la vía, pensé, alguien está herido. O tal vez muerto. ¡Oh, mi Dios! Weisner descubre al hombre tendido inmóvil sobre la hierba. Señor, hábleme. Continúa vivo, pero su cabeza estuvo cerca de ser aplastada. Creo que si la camioneta hubiese girado una vez más, el pasajero habría muerto. Increíblemente, el conductor ebrio sobrevive al violento accidente sin un rasguño. Es arrestado y condenado a 3 años. Muy poco por una noche de ebriedad que casi le cuesta la vida. He visto algunos accidentes aparatosos, pero este es el peor de todos. Vamos tras él. A continuación, 2 fugitivas se involucran en una veloz travesía. Todo esto cuando lo más impactante, persecuciones a alta velocidad, continúe. Lo más impactante, persecuciones a alta velocidad. Se mueve de carril a otro, entra y sale del tráfico. La velocidad es de 150. San Diego, California.
Preparados, preparados. Van hacia el este. El oficial Brian Williams vuela por la autopista persiguiendo a 2 sospechosas de robo. Pasan vehículos en la división central. Era una conductora con una pasajera. Esta es una situación de Thelma y Luis. Ahora iremos a Gran Cañón. En realidad, las mujeres son buscadas por robar mercancía de una tienda de zapatos. Arrojó algo del vehículo. Arroja algo que parece papeles del vehículo. Pensé, ¿qué es eso? No son drogas, no es dinero. Robaron zapatos y estaban arrojando zapatos por la ventana. Arrojando zapatos por la ventana. Oh. Es una persecución extraña, pero para el oficial Williams, potencialmente letal. Pasaban autos en un carril y también conducían por la paralela, arriesgando a la gente. Y pensé, demonios, van a colisionar si continúan conduciendo de esa manera. Eso estuvo cerca. No quise acercarme a ellas porque si se estrellaban estaría involucrado. 30 segundos fuera. Bien. De repente las sospechosas se salen de la autopista. Toman la salida Grenfield. Copiado. Toman la salida, Greg. El oficial Williams ve su oportunidad y la aprovecha. La unidad de carreteras realizó maniobras en Grenfield. Copiado. Maniobra de detención. Esta perfecta maniobra detuvo la persecución en un instante. Esto estuvo bien. Buen trabajo. Williams detuvo al auto fugitivo con gran fuerza. Sabía que había un muro del otro lado de la calle, a 100 metros del otro lado de la calle. Así que la empujé al otro lado de Greenfield Drive. Vi a la conductora y se percató de que yo tenía el control de esta persecución. Está fuera del auto, forcejeando con los oficiales. El segundo ocupante sale. Se percataron que había acabado. Sus planes fracasaron. Gracias a la acción atrevida del oficial, las bandidas de zapatos descansarán sus pies, pero en la cárcel. Eso estuvo bien. Estas increíbles historias son reales. Oficiales de la ley que arriesgan sus vidas en una misión diaria para proteger y servir. Lo más impactante, persecuciones a alta velocidad.